Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 19. Buena pregunta. Kaminari aplaudió en señal de aprobación y explicó con una sonrisa. Es sencillo. Solo hay que apagar temporalmente las salidas de sonido que no sean necesarias. Pero, ¿cómo sabría el traje de combate qué salidas de sonido cerrar o abrir en función de las necesidades de Kyoka? La emoción de Tetsu era palpable, como si finalmente hubiera alcanzado el nivel de razonamiento de Kaminari. Estaba ansioso por encontrar un fallo en el plan de Kaminari. Para ser sincero, Kaminari no había reflexionado lo suficiente sobre este asunto. El concepto aún estaba en sus primeras etapas, así que, naturalmente, había detalles importantes que todavía no había resuelto. No hay problema. En el peor de los casos, podríamos añadir más enchufes. Por ejemplo, si quisieras usar un altavoz en el pie, lo enchufarías a un enchufe cerca del talón o algo así. Kyoka, al notar el ceño fruncido de Kaminari, le ofreció rápidamente una solución práctica. Aunque no era perfecta, intentaba ayudarlo a resolver el problema. Bueno, eso podría funcionar, coincidió Tetsu, rascándose la nuca, con el pelo blanco erizado. Pero es un poco incómodo, y tendrías que renunciar por completo a las rejillas de ventilación más pequeñas. La idea de Kyoka es factible, dijo Kaminari, analizándola en voz alta, pero dependería mucho de tu habilidad para controlar las tomas de auriculares con flexibilidad. Además, tendrías que hacer varias cosas a la vez durante el combate. Hizo una pausa, su mente seguía buscando alternativas. Algo en esa solución no le convencía del todo. Tiene que haber una forma mejor, sé que la hay. Aunque no estaba seguro de dónde provenía su certeza, Kaminari estaba convencido de que existía una solución perfecta para el problema de control del traje de batalla. ¿Pero qué podría ser? Absorto en sus pensamientos, Kaminari guardó silencio. Al verlo tan concentrado, Kyoka y Tetsu decidieron no interrumpirlo y esperaron en silencio a que volviera a hablar. Mientras tanto, el reloj se acercaba a las 7 am. Pronto llegarían Midoriya y Bakugo, quienes vivían lejos de la escuela. Incluso Ida, que vivía en Tokio, probablemente ya estaría de camino, dada la seriedad con la que se tomaba sus responsabilidades como representante de la clase. El reloj del aula marcaba ahora las 7 en punto. ¿Sí? Un grito de júbilo repentino y triunfal resonó en la sala. Kaminari se puso de pie de un salto, rompiendo el silencio con entusiasmo. Kyoka y Tetsu intercambiaron miradas de confusión, pero prefirieron esperar a que Kaminari les explicara. La solución es la inteligencia artificial. De pie junto a la ventana, con la luz del sol entrando a sus espaldas, Kaminari se giró para mirar a Kyoka con una sonrisa confiada. Inteligencia artificial. Tanto Kyoka como Tetsu quedaron atónitos. Lo pensaron un momento antes de darse cuenta de que en realidad podría funcionar, pero entonces Tetsu planteó una preocupación válida. ¿De dónde sacaríamos otra IA? Incluso si pudiéramos, no sería ridículamente caro. No podríamos permitirnos algo así. Tetsu conocía bien la IA del traje de combate de Kaminari, Pikachu, que Mitsui Buntais le había regalado en agradecimiento por haberle salvado la vida. Ese tipo de tecnología de vanguardia costaría una fortuna si se vendiera en el mercado. Solo los gobiernos, las grandes corporaciones o las instituciones de investigación podrían permitírselo. No necesitamos encontrar otro. Dijo Kaminari con una sonrisa burlona. Usaremos el mío. ¿Qué? Exclamó Tetsu, completamente atónito. Un momento. Tenéis inteligencia artificial. Un momento, ese no es el problema. Aunque lo hagas, no puedo aceptarlo. Kyoka se puso de pie de repente, agitando las manos con pánico. Si bien apreciaba la generosidad de Kaminari, no quería algo tan valioso. Le parecía demasiado extravagante. Una IA como esa no tiene precio. Yo también creo que esto podría no ser apropiado, intervino Tetsu con vacilación, mirando alternativamente a Kyoka y a Kaminari. No, te equivocas. Kaminari agitó las manos con desdén, intentando contener la risa. No le voy a dar a Pikachu a Kyoka. Lo que digo es que podemos compartirlo. ¿Compártelo? Tanto Kyoka como Tetsu se quedaron paralizados, con expresiones de igual desconcierto. Sí. Con la capacidad de procesamiento que tiene una IA como la de Pikachu, debería poder gestionar fácilmente un traje de batalla adicional. Kaminari se volvió hacia Kyoka y añadió con seriedad. Si confías en mí, podemos cargar el programa de control de Pikachu en tu traje de batalla y dejar que se encargue de todo. Estaba claramente orgulloso de su solución, convencido de que era la respuesta perfecta al problema.
Al fin y al cabo, inteligencias artificiales como Skynet de Terminator o Ultron de los Vengadores habían demostrado su capacidad para gestionar miles de robots simultáneamente. Si Pikachu no podía manejar ni siquiera 2 trajes de combate, eso solo significaría que Pikachu no era una verdadera IA. Esa es, realmente una gran idea. Aunque este asunto no involucraba directamente a Tetsu, él se alegró sinceramente por Kyoka. Le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. En realidad, Kyoka vaciló un instante y luego asintió. Pero ni Kaminari ni Tetsu notaron el sutil cambio en su expresión, una mezcla de gratitud y algo más. Entonces, ¿te parece bien que mi Pikachu gestione tu traje de batalla? Aunque Kaminari confiaba en su plan, formuló la pregunta con seriedad. Al fin y al cabo, un traje de combate estaba estrechamente ligado a la seguridad del usuario, y una decisión así no podía tomarse a la ligera. Por supuesto. Kyoka asintió solemnemente. No tenía objeciones. De hecho, le gustaba la idea de que Pikachu estuviera al mando de su traje de batalla. La hacía sentir segura. Vaya, ustedes llegaron temprano. Kyoka, Kaminari, Tetsu. La puerta del aula se abrió de golpe, dejando ver a Midoriya, quien los saludó con su habitual tono amable. Detrás de él, Uraraka lo seguía de cerca. ¿Eh? ¿Qué te pasó, Midoriya? Kaminari arqueó una ceja al notar el maltrecho aspecto de Midoriya. Tenía la nariz y el cuello vendados, y un hematoma evidente alrededor del ojo derecho, lo que le daba la apariencia de alguien que había pasado por una pelea seria. El asesino de héroes hizo esto. Tetsu se puso de pie de un salto, visiblemente alarmado. ¿Ese mensaje que enviaste al grupo de clase era en realidad una llamada de auxilio? En aquel momento, el incidente del asesino de héroes en la ciudad de Osu no era muy conocido, así que Tetsu, naturalmente, supuso lo peor. Sus palabras hicieron que Kaminari frunciera el ceño, sobre todo al mencionar al asesino de héroes, lo que le provocó una extraña sensación. No. Estas lesiones son del entrenamiento con Gran Torino, explicó Midoriya con torpeza. No tienen nada que ver con el asesino de héroes. Aunque ya se lo había explicado a Uraraka de camino a la escuela, Midoriya lo repitió pacientemente. ¿Entrenamiento? ¿El entrenamiento te dejó así? Preguntó Kaminari, incrédulo. Sí. Midoriya extendió la mano para apartar un mechón suelto de su cabello despeinado. Tras un instante de vacilación, añadió con una expresión compleja. Más o menos. La llegada de Midoriya y Uraraka pareció desencadenar un efecto dominó, ya que la puerta del aula comenzó a abrirse repetidamente. Con la llegada de Todoroki, Tokoyami, Ida y otros, el aula, que había permanecido en un silencio sepulcral durante los últimos 7 días, comenzó a vibrar de energía una vez más. En pocas palabras, el ambiente se estaba animando. Sobre todo cuando entraron chicas como Momo, Ashido, Asuya y Agakure, la clase se volvió aún más animada. Compartían con entusiasmo sus experiencias laborales y a menudo se reían a carcajadas con las historias de las demás. Como era de esperar, la voz más fuerte entre ellos era la de Ashido, cuya exuberancia iluminaba la sala. Por otro lado, la atención de los chicos se centraba principalmente en Midoriya, Ida y Todoroki. Al fin y al cabo, sus experiencias de prácticas habían sido innegablemente intensas y emocionantes. Menos mal que estáis todos bien. Solo de oírlo me aterra. Kirishima exclamó, con la voz teñida de alivio, mientras miraba al trío. De hecho, estuve muy preocupada por todos ustedes durante ese tiempo, añadió Momo, aunque su mirada se dirigió brevemente hacia Kaminari antes de volver a Midoriya y los demás. En su interior pensó. Si hablamos de peligro, la experiencia de Kaminari probablemente fue aún más aterradora. Si no hubiera sido por la guía de Aizawa Sensei, Kaminari y su familia podrían haber estado en serios problemas. Pero Momo tuvo cuidado de no expresar ese pensamiento en voz alta. Había notado que Kaminari no había mencionado nada sobre su terrible experiencia a los demás, así que sabiamente optó por no sacar el tema. He oído que Endeavor te salvó, ¿verdad? Preguntó Ojiro, rompiendo el silencio momentáneo con su voz. Eso es increíble. Realmente se merece el puesto número 2. Exclamó Agakure con entusiasmo. Su figura invisible hacía que su voz fuera la única pista de su presencia. Sí, nos salvó, confirmó Todoroki tras intercambiar una breve mirada con Midoriya e Ida. Al oír la tranquila respuesta de Todoroki, tanto Midoriya como Ida sonrieron, visiblemente aliviados. Sí, lo logramos gracias a él. ¿Pero dónde está Bakugo? ¿No suele ser uno de los primeros en llegar? Kirishima, el mejor amigo de Bakugo, miró la puerta con confusión justo cuando ésta se abría de nuevo.
La persona que entraba era, en efecto, Bakugo, pero su entrada absorbió toda la calidez y la energía de la habitación como una ráfaga de viento helado. Caminó hacia su asiento con una expresión furiosa, con la mochila colgada al hombro. Estallido. El golpe de su mochila contra el escritorio fue tan fuerte que todos se sobresaltaron. Entonces, como si fuera una señal, la clase estalló en carcajadas, más fuertes y desenfrenadas que en toda la mañana. Ja 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 ja. ¿Hablas en serio? ¿Qué clase de peinado es ese? Incluso Momo, Uraraka y Kyoka, normalmente tan serenas, no pudieron contener la risa, con la cara roja mientras se doblaban de la risa. Kaminari parpadeó, intentando reprimir una sonrisa, y se inclinó hacia Kirishima. ¿Qué está pasando? ¿Qué le sucedió a Bakugo? Susurró. ¡Qué ruidoso! Cállense. Dejen de reírse. El humor de Bakugo, ya de por sí agrio y avergonzado, se transformó rápidamente en furia descontrolada a medida que las risas se intensificaban. Su rostro echaba humo de ira. Ese estilista idiota me arruinó el pelo. Ni siquiera sé qué usó, pero por más que lo lave, no vuelve a la normalidad. Estaba prácticamente temblando de rabia, con los puños apretados con fuerza. Y lo juro, lo he lavado más de una docena de veces. He probado de todo. Agua caliente, agua fría, incluso vinagre blanco. Pero hiciera lo que hiciera, el ridículo peinado seguía intacto, y su frustración lo había retrasado esa mañana. Antes de ir a clase, se había lavado el pelo 2 veces más, negándose a darse por vencido. ¿Tú tampoco dormiste anoche, eh? Pensó Kaminari, conteniendo la risa. No te rías. Te mataré si lo haces. Las amenazas de Bakugo fueron recibidas con aún más risas, en particular por parte de Kirishima, Zero y Tetsutetsu, quienes a estas alturas estaban llorando. Si te atreves, adelante, inténtalo. Se burló Zero entre carcajadas. ¿Qué acabas de decir, idiota? Auge. Como por instinto, Bakugo estalló de rabia, soltando un grito audible. Pero al mismo tiempo, se pasó las manos por el pelo con furia y, milagrosamente, este volvió a su habitual melena erizada. ¡Guau! Ha vuelto a la normalidad. Kirishima señaló a Bakugo, y la clase estalló en carcajadas aún más fuertes. Incluso Kaminari no pudo contenerse más, y se dobló de la risa agarrándose el estómago. Este tipo sí que tiene talento para la comedia, pensó Kaminari, mientras su risa se apagaba al notar que alguien estaba sentado tranquilamente cerca. Se giró hacia Tokoyami, quien había permanecido inusualmente callado en medio de todo el caos. Oye, ¿y tú? Fuiste a la agencia de Aux, ¿verdad? Preguntó Kaminari, genuinamente curioso. Aux también había sido una de sus principales opciones para hacer prácticas, así que se preguntaba qué habría aprendido Tokoyami. Tokoyami lo miró, con una expresión indescifrable. No, dijo rotundamente. No me enseñó nada. Me pasé toda la semana siguiendo a Aux, ocupándome de su papeleo y de los trámites posteriores. Su tono no delataba ninguna emoción, pero la frustración en sus palabras era evidente. Kaminari parpadeó sorprendido. ¿En serio? Nada en absoluto. La idea lo desconcertaba. Incluso si Aux no hubiera entrenado activamente a Tokoyami, seguramente observar a un héroe profesional de tan alto rango en acción habría sido una experiencia de aprendizaje. Lo que Kaminari no sabía era que Aux había sido tan rápido durante las operaciones que, para cuando Tokoyami y los demás ayudantes llegaron al lugar, todo había terminado. Solo quedaba la limpieza. Durante 7 días seguidos, Tokoyami no hizo más que intentar seguir el ritmo de Aux, pero siempre llegaba demasiado tarde. A pesar de sus esfuerzos, no había podido presenciar ni una sola batalla. No fue por falta de esfuerzo. Tokoyami se había esforzado mucho, pero el trabajo duro no siempre da resultados. La realidad era dura y lo dejó desanimado. Bueno, Kaminari empezó a decir algo, pero antes de que pudiera continuar, la puerta del aula se abrió de nuevo. Todos se enderezaron instintivamente y corrieron de vuelta a sus asientos como si sus dones hubieran activado una función de teletransportación. Buenos días, Sensei. Buen día. Aizawa entró en la sala, sus ojos cansados recorrieron la clase mientras se dirigía al podio. Con sus pasos firmes y decididos, la clase 1, de la Academia UA retomó su rutina habitual. Las clases matutinas estaban a punto de comenzar. Las 4 asignaturas obligatorias, japonés, matemáticas, ciencias e inglés, se cursaron bajo la tutela de los respectivos profesores Ementos, Ectoplasm, Power Loader y Present Mic.
Dado que hoy era lunes, estas asignaturas principales estaban fijas, y las clases adicionales, como Historia del Arte de los Héroes Modernos de Midnigto, Ciencia de la Información de los Héroes y Derecho de los Héroes Modernos de Aizawa, se impartirían otros días a lo largo de la semana. Para entonces, eran las 12:43 del mediodía. Como era de esperar, Aoyama se quedó en el aula para disfrutar solo de su almuerzo francés, preparado con esmero. Mientras tanto, la mayoría de los alumnos de la clase 1A se reunieron en el comedor, disfrutando de un animado almuerzo juntos. Durante este tiempo, Kaminari escuchó varias conversaciones y se dio cuenta de que no todos habían recibido la formación adecuada como héroes durante sus prácticas. Para muchos, la experiencia se redujo simplemente a observar las actividades de los héroes, tareas muy básicas, a menudo rutinarias. En esencia, la mayoría de los estudiantes no fueron más que espectadores. Esta comprensión ayudó a Kaminari a entender la frustración de Tokoyami. No era inusual que Tokoyami hubiera aprendido tan poco. Era un resultado razonable dada la naturaleza de las prácticas para la mayoría de los estudiantes. Supongo que si no me hubiera unido como su discípulo, mi experiencia de prácticas habría sido igual de monótona. Patrullar bosques, rescatar gente y tal vez lidiar con cadáveres, pensó Kaminari para sí mismo. Recordó cómo algunos de los estudiantes de último año que habían seguido a su maestro durante sus prácticas habían acabado realizando tareas igualmente repetitivas y poco estimulantes. Entonces su mirada se posó en Midoriya, cuyos párpados aún estaban ligeramente magullados e hinchados a causa del entrenamiento. A juzgar por lo que dijo esta mañana, parece que recibió el mismo tipo de entrenamiento que yo. Su temperamento se percibe más agudo ahora, y en su mirada se aprecia una nueva determinación. Esta constatación dejó a Kaminari intrigado. De repente, sintió un gran deseo de asistir a la siguiente clase de fundamentos de héroe. Sería la oportunidad perfecta para ver cuánto había crecido Midoriya. Aunque Kaminari no podía explicar del todo por qué Midoriya le resultaba tan fascinante, algo en él le llamaba la atención. Quizás se debía a la fuerza aterradora que había presenciado en Midoriya. Esos golpes eran inolvidables. A la 1:20 p.m., Kaminari y el resto de la clase 1A fueron conducidos por All Might al campo de entrenamiento detrás de la Academia UA una vez más. Esta zona se dividió en dos secciones: el distrito urbano simulado y el campo de entrenamiento. Hoy, se congregaron a las puertas del campo de entrenamiento Gamma. Mientras la clase se preparaba, Kaminari se puso de nuevo su uniforme de combate anterior. A pesar de su diseño sencillo, le produjo una extraña sensación de reconfortante regreso a sus orígenes, un marcado contraste con el aura dorada a la que se había acostumbrado. ¡Guau! Tetsu. ¿Qué llevas puesto? Hombre, ¿cuándo te hiciste con un traje de combate tan increíble? Y vaya, se ve genial. Mientras Kaminari se ajustaba la túnica en silencio, los demás no pudieron evitar mirar boquiabiertos a Tetsu, que había hecho una entrada que acaparó todas las miradas. Vestido con un traje blanco y botas negras de hierro, también lucía un llamativo abrigo con la palabra justicia sobre los hombros. El nombre estaba estampado en letras grandes en la espalda, y con la brisa, el abrigo ondeaba con gracia. Jajaja. Genial, ¿verdad? Totalmente genial, ¿no? Tetsu infló el pecho y sonrió con aire de suficiencia, adoptando diversas poses como si estuviera en una pasarela. Este traje es diseño de Kaminari. Se llama Justicia. De ahora en adelante, seré yo quien lleve el manto de la justicia. Uf, idiota, murmuró Bakugo, poniendo los ojos en blanco con desdén. Mientras tanto, Kirishima, que estaba cerca, bajó la mirada hacia su uniforme de combate y se rascó la cabeza con incomodidad. Tal vez yo también debería considerar comprarme un traje nuevo. De hecho, el traje de Kirishima era relativamente sencillo comparado con el llamativo nuevo look de Tetsu, y ese pensamiento claramente lo hizo sentir un poco cohibido. Impartiendo justicia. Me gusta cómo suena. Un nombre genial, y el traje también luce fantástico. All Might le hizo un gesto de aprobación a Tetsu con el pulgar, con su sonrisa tan amplia como siempre, antes de pasar al tema principal. Muy bien, clase, comencemos con la sesión de hoy sobre los fundamentos del heroísmo. Silencio, por favor. Los estudiantes guardaron silencio de inmediato, con la atención fija en All Might. Su disciplina y concentración claramente le complacieron. Ya que acabáis de regresar de vuestras experiencias laborales, hoy realizaremos una competición de entrenamiento de rescate. ¿Entrenamiento de rescate? ¿No debería tener lugar eso en USG? Ida levantó la mano de inmediato, con la voz tan seria como siempre. Su tono reflejaba su habitual y estricta adhesión al orden y al protocolo.
Esas instalaciones están reservadas para el entrenamiento en gestión de riesgos y ayuda en casos de desastre, explicó Olmig con calma. Luego, con su característica sonrisa, continuó. De lo que estoy hablando es de una competición. Señaló la vasta zona industrial que se extendía tras él, repleta de estructuras laberínticas, y dijo, este es el campo de entrenamiento Gamma. En esta intrincada zona, que parece una fábrica, os dividiréis en grupos de 5 y competiréis entre vosotros para ver quién me rescata primero. Los estudiantes murmuraban entre sí, intrigados por el desafío. Olmig señaló entonces directamente a Bakugo, añadiendo enfáticamente. Por supuesto, los daños colaterales a los edificios deben mantenerse al mínimo absoluto. TSH. Deja de señalarme, gruñó Bakugo, apartando la mirada con irritación. Su reacción provocó risitas disimuladas en Ashido, Hagakure y Kirishima. A continuación, Olmig anunció a los equipos. Grupo 1. Midoriya Izuku, Zero Anta, Ashido Mina, Iida Tenya, Ojiro Mashirao. Grupo 2. Tetsu, Kirishima e Hiro, Mineta Minoru, Shoji Meso, Koda Koji. Grupo 3. Kaminari Denki, Todoroki Shoto, Aoyama Yuga, Tokoyami Fumikage, Bakugo Katsuki. Grupo 4. Hiro Kyoka, Yaoyoro Sumomo, Hagakure Toru, Uraraka Ochako, Asui Tsuyu. Muy bien, Grupo 1, pónganse en posición. Ordenó Olmig. Los demás, diríjanse a la plataforma de observación. Justo cuando terminó de hablar, las enormes puertas de acero del área de entrenamiento se abrieron con un crujido. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Olmig desapareció. No dejó rastro. Ni imagen residual, ni sonido, solo un espacio vacío donde había estado segundos antes. Maldita sea, su velocidad es aterradora, caminar y alzó la vista hacia el cielo azul claro, absorto en sus pensamientos. ¿Qué tan alto es el techo de este mundo? ¿Es Olmig la cúspide, o existen otros igual de fuertes, o incluso más, fuera de Japón? Sin que Kaminari lo supiera, el Olmig que conocían era solo una sombra de lo que había sido. Aún así, incluso en ese estado debilitado, seguía siendo el héroe número 1 de Japón. Hay un dicho que encaja perfectamente con esta situación. Yo me he vuelto más débil, pero eso no significa que tú te hayas vuelto más fuerte. Este sentimiento reflejaba el estado actual de la sociedad de héroes en Japón. Desde el ascenso de Olmig décadas atrás, los héroes se habían dividido en dos categorías. Olmig y todos los demás. Poco después, el primer grupo de 5 estudiantes se dirigió a sus respectivas posiciones iniciales en el campo de entrenamiento. Ellos mismos eligieron las ubicaciones, pero todos debían permanecer en el perímetro. La lesión de Iida aún no ha sanado del todo. ¿Sería mejor que se quedara al margen y simplemente observara? Preguntó Zero con cierta preocupación. Este grupo está formado básicamente por los alumnos más móviles de la clase. Exclamó Kirishima mientras veía aparecer a las 5 figuras en la gran pantalla. Para ser honesto, la movilidad era actualmente su mayor debilidad. Por muy fuerte que fuera su defensa o por muy potente que fuera su ataque, ¿de qué servía si no podía acercarse lo suficiente para golpear a nadie? Aunque comprendía que todos tenían sus propias fortalezas y debilidades, Kirishima no podía evitar sentirse un poco frustrado por lo unidimensional que era a veces su propio don. Entre estos 5, creo que Ashido y Ojiro son los que están en mayor desventaja, ¿verdad? Momo se agachó y, con voz tranquila, dio su análisis. Oye, la movilidad de Ashido es realmente muy buena. Mineta, a quien a menudo se le llamaba la uva pervertida, rara vez defendía a alguien, pero esta vez optó por defender a Ashido. Por supuesto, su siguiente comentario provocó inmediatamente que todos pusieran los ojos en blanco. Tiene otros atributos que sin duda destacan. Mineta señaló a Ashido en la pantalla con una sonrisa lasciva. ¿A qué demonios le has estado prestando atención? ¡Qué asqueroso eres! Kyoka, avergonzada y frustrada, le dio un golpe a Mineta con los auriculares. No soportaba sus comentarios inapropiados. Hagamos esto más interesante, ¿quieres apostar a quién termina primero? Yo apuesto por Zero. Dijo Kirishima con una sonrisa, volviéndose hacia Bakugo. HMPH. Bakugo resopló y no respondió. Aunque quería decir que Midoriya quedaría último, sabía que era poco probable. La técnica Full Cowling, 5% que Midoriya había demostrado durante el festival deportivo, fue suficiente para hacerle reconsiderar su opinión. Yo apuesto por Midoriya, intervino Kaminari, juntando las manos con naturalidad. No solo porque ha descubierto cómo moverse más rápido sin romperse los huesos, sino porque siempre está lleno de sorpresas. Suele brillar con luz propia cuando más importa. Será mejor que dejes de hablar, espetó Bakugo de repente, mirando fijamente a Kaminari.
¿Eh? ¿Por qué? Preguntó Kaminari, desconcertado. Sin motivo alguno. Gruñó Bakugo, con un tono cargado de irritación. Siempre se ponía de mal humor cuando alguien elogiaba a Midoriya, y hoy no era la excepción. Está bien, dijo Kaminari encogiéndose de hombros, sin molestarse en discutir. En cambio, volvió a centrar su atención en la gran pantalla. Sigo pensando que Ida tiene posibilidades de ganar, incluso con su lesión, reflexionó Uraraka, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con una expresión soñadora mientras hablaba. Croak. Estoy de acuerdo, añadió Asui en voz baja, sentándose a su lado y haciendo su característico sonido de rana. En ese instante, la potente voz de All Might resonó en el campo de entrenamiento desde la gran pantalla. Muy bien, concursantes. Prepárense. Comenzar. En cuanto All Might pulsó el botón, sonó una campana en todo el recinto y los 5 participantes entraron en acción, corriendo hacia donde él se encontraba. Zero se movió exactamente como Kirishima había previsto, como una araña balanceándose en el aire. Usando su cinta, se impulsó hacia adelante con una velocidad increíble, deslizándose sin esfuerzo entre las estructuras industriales. Su método de movimiento era perfecto para este tipo de entorno. No importaba cuán denso o complejo fuera el terreno, siempre y cuando pudiera moverse por encima de él. Mientras tanto, Ida, Ashido y Ojiro utilizaron sus dones de maneras más convencionales, sorteando hábilmente los obstáculos a medida que avanzaban con paso firme. Pero algo no cuadraba. Midoriya no se había movido. Mientras los demás corrían hacia adelante, Midoriya permaneció en su sitio, ligeramente agachado como si se preparara para algo. Su postura llamó la atención de All Might, y de los demás que observaban desde las gradas. ¿Qué está haciendo?, preguntó Kaminari, frunciendo el ceño mientras miraba fijamente la pantalla. Esta prueba es perfecta para medir cuánto he avanzado, murmuró Midoriya para sí mismo, con una sonrisa decidida que se dibujaba en su rostro. Su mente iba a 1000 por hora, calculando diversas posibilidades. Bajando aún más el cuerpo, transfirió su peso a las pantorrillas. Si alguien hubiera podido ver a través de sus pantalones en ese momento, habría notado un tenue resplandor, un juego de luces rojas y verdes que pulsaban alrededor de sus piernas. Esto no fue solo full cowling. 5%. Con un fuerte estruendo, Midoriya se lanzó por los aires como un misil, dejando tras de sí un tubo de acero abollado en el punto de despegue. La fuerza de su salto dejó al público boquiabierto. ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo? Los ojos de Kaminari se abrieron de par en par al observar la trayectoria de Midoriya. No fue hasta que Midoriya describió un arco en el cielo que Kaminari comprendió de repente lo que estaba sucediendo. Espera, ¿eso es un salto de longitud sin impulso?, exclamó. ¿Salto de longitud?, repitió Yaoyorozu, atónita. Eso es una locura, exclamó Tetsutetsu, mirando con incredulidad a Midoriya, que había despejado casi la mitad del campo en cuestión de segundos y ahora descendía hacia la posición de All Might. Pero saltó demasiado lejos, dijo Hiro, sacando la lengua con asombro. Si está canalizando el mismo poder que le permite lanzar esos puñetazos tan brutales a sus piernas, es comprensible, explicó Kaminari encogiéndose de hombros. All Might, observando atentamente desde el otro extremo, había llegado a la misma conclusión. Midoriya debió haber concentrado el 5% del full cowling en sus piernas, aumentando su fuerza hasta aproximadamente un 10%, reflexionó. No se equivocaba, pero había algo más. Midoriya también había incorporado técnicas aprendidas de Gran Torino. Al usar One for All para potenciar temporalmente sus músculos, de forma similar a como la electricidad de Kaminari estimula su propio cuerpo, Midoriya comprimía los músculos de sus piernas como un resorte antes de liberarlos explosivamente. Esto le permitía alcanzar un increíble aumento de velocidad y potencia. Sin embargo, surgió una nueva preocupación. ¿Cómo piensa aterrizar sano y salvo?, preguntó Tetsutetsu, expresando el sentir de todos. A esa altura, seguro que se hará daño al aterrizar, ¿no? Es sencillo. Simplemente canalizará ese poder por todo su cuerpo, respondió Kaminari con seguridad. En la pantalla, una corriente turquesa recorrió el cuerpo de Midoriya justo cuando se preparaba para aterrizar. Rodando para amortiguar el impacto, tocó tierra con una gracia asombrosa, deteniéndose justo delante de All Might. Todo poder. Apoyándose con una mano en el suelo, Midoriya miró a su profesor con una sonrisa de júbilo. Lo hice. Detrás de él, en la extensa zona industrial, los otros 4 participantes seguían abriéndose paso entre los diversos obstáculos, avanzando con paso firme hacia su destino. Bien hecho, joven Midoriya.
exclamó Olmig, asintiendo en señal de aprobación. Joven Midoriya, parece que has aprendido mucho del señor Gran Torino, dijo Olmig, levantando el pulgar en señal de aprobación. Sí, señor. Midoriya se sacudió el polvo del uniforme, se enderezó y asintió con seriedad. Gran Torino ha estado entrenando conmigo todos los días durante los últimos 7 días, mientras hablaba, los recuerdos de la semana pasada, tanto las dificultades como el agotamiento abrumador, pasaron por su mente. En tan solo 7 días, Gran Torino había destrozado 4 hornos microondas, 2 televisores e incontables utensilios de cocina. La destrucción rozaba lo absurdo. Midoriya incluso había sugerido buscar un área de entrenamiento más espaciosa para reducir los daños colaterales, pero Gran Torino se negó rotundamente, descartando la idea como demasiado complicada. Así pues, Midoriya no tuvo más remedio que ceder. Al fin y al cabo, no era su casa la que estaba siendo destruida, y no tenía por qué pagar todos los reemplazos, ¿verdad? Solo con esto, quedaba bastante claro que a Gran Torino no le faltaba dinero. Debió haber amasado una pequeña fortuna en su época de esplendor. Pero ¿por qué Midoriya describió esta supuesta experiencia laboral como un infierno absoluto? ¿Por qué le vino inmediatamente a la mente la palabra dolor? La respuesta era sencilla. Si alguien pasara cada momento de su vida, aparte de comer, dormir e ir al baño, siendo golpeado sin piedad, ¿no se sentiría atrapado en su propia pesadilla personal? Y sin embargo, Midoriya había soportado esto durante toda una semana. Lo peor, Gran Torino no pertenecía a ninguna agencia de héroes, ni participaba en misiones como patrullar o capturar villanos. El hombre estaba prácticamente retirado y tenía todo el tiempo del mundo. Con tanto tiempo libre, ¿cómo no iban a llevar a Midoriya al límite? Te entiendo perfectamente, dijo Olmig, al notar un destello de inquietud en los ojos de Midoriya. Inmediatamente supo lo que sentía el chico. Nadie en la Tierra podría comprender mejor el estado mental actual de Midoriya que el propio Olmig. Midoriya solo había entrenado con Gran Torino durante 7 días, pero Olmig, en su juventud, había entrenado con Gran Torino durante varios años como preparación para derrotar a All for One después de que el villano matara a su predecesor, el anterior portador de One for All. Y por eso Olmig, incluso ahora, a veces se estremecía con solo oír el nombre de Gran Torino. El trauma persistente no tenía nada que ver con su fuerza. Estaba grabado a fuego en su psique. Al otro lado de la pantalla, el ánimo de Bakugo se ensombreció. Ver a Midoriya reír y charlar con Olmig, lo llenó de frustración y arrepentimiento. Mientras yo perdía el tiempo durante mis prácticas laborales, como un completo idiota, él apretó los puños con fuerza. En ese momento, Bakugo lamentaba profundamente haber elegido hacer sus prácticas con Besgeanist. En aquel entonces, había pensado que trabajar con un héroe profesional de alto rango le daría la oportunidad de volverse más fuerte. Pero en realidad, Besgeanist no le había enseñado nada útil. En cambio, solo le había dado interminables sermones sobre disciplina y apariencia. Para ser justos, Endeavor habría encajado mucho mejor con Bakugo, ya que tanto sus peculiaridades como sus estilos de combate se alineaban de forma mucho más natural. Mientras tanto, Kaminari estaba concentrado en algo completamente diferente: el increíble salto de Midoriya. Mentalmente lo comparaba con el modo de alto voltaje de su propio don. En términos de velocidad pura, el salto de Midoriya era sin duda comparable a su potencia de salida. Pero en cuanto a la sostenibilidad, era evidente que la técnica de Midoriya se limitaba, por ahora, a ráfagas cortas. Esta constatación alivió parte de la tensión de Kaminari. Vale, eso tiene sentido. No hay manera de que pudiera alcanzar ese nivel de poder de forma constante después de tan solo unos días de entrenamiento, ¿verdad? A mí me llevó años dominar mis habilidades. Pero incluso mientras intentaba consolarse, Kaminari no podía evitar sentirse incómodo. El ritmo de crecimiento de Midoriya era realmente aterrador. Cada vez que se veían, parecía que había mejorado drásticamente en algún aspecto. Lo que Kaminari no sabía era que muchos de sus compañeros sentían lo mismo por él. Su progreso constante solía dejar a los demás asombrados, pero él estaba demasiado inmerso en el aprendizaje como para darse cuenta. La primera ronda de la prueba concluyó oficialmente cuando Ashido Mina, la última participante, finalmente llegó a la meta. Bien hecho. Olmig felicitó al grupo y luego se dirigió a los estudiantes restantes. Segundo grupo, salgan al campo. Mientras los siguientes 5 concursantes se colocaban en posición, Momo ladeó ligeramente la cabeza, observando sus preparativos. Este grupo no parece tener mucha movilidad, ¿verdad? Observó.
Sí, no parece que vaya a ser una ronda especialmente emocionante, intervino otra persona. Aún necesitas a alguien tan deslumbrante como yo para que estos juegos brillen de verdad. Dijo Aoyama, ajustándose dramáticamente las gafas rojas e inclinando la barbilla hacia arriba. Para su desgracia, el resto de la clase, que conocía bien su personalidad, ignoró por completo su comentario. Sobre todo Kirishima y Tetsutetsu, dijo Agakure con una sonrisa burlona. Esos dos se van a agotar enseguida. Tal vez, respondió Kaminari con una risa suave, con la mirada fija en la pantalla donde Tetsutetsu esperaba para comenzar. Muy bien. Segundo grupo, prepárense. La voz de All Might resonó de nuevo, fuerte y autoritaria. Sin dudarlo un instante, pulsó el botón para poner en marcha el cronómetro. Comenzar. En cuanto se dio la señal, Shoji saltó desde una plataforma elevada. Usando las membranas alares extendidas sobre sus dos brazos adicionales, comenzó a planear con gracia por el aire. ¡Guau! Eso es increíble. Shoji realmente puede volar. Las mejillas de Uraraka se sonrojaron de emoción. Siempre había anhelado volar. Técnicamente, su don se lo permitía, pero el intenso mareo que le provocaba solía hacerla sentir mal. Su casco fue diseñado específicamente para ayudar a reducir ese efecto, pero aún así, volar no era su fuerte. Si pudiera volar, este tipo de examen sería pan comido. Dijo con nostalgia. Sin duda. Envidio a la gente que puede elevarse en el aire así, coincidió alguien. Curiosamente, Shoji ya había utilizado esta habilidad para planear durante la carrera de obstáculos del festival deportivo, pero en aquel entonces nadie se había dado cuenta. Por supuesto, saber volar era solo una parte de la ecuación. La velocidad importaba igual de importante, lo que explicaba por qué Shoji no había logrado una actuación destacada durante ese evento. Oye, mira a Mineta. Asuitsuyu señaló la pantalla, atrayendo la atención de todos. Efectivamente, Mineta saltaba ágilmente de una de sus pegajosas pelotas de uva a otra. Lanzaba cada una hacia adelante mientras rebotaba, manteniendo un ritmo sorprendentemente rápido. ¡Guau! Eso es realmente impresionante. Dijo Kaminari, asintiendo con aprobación. No es fácil lanzar esas uvas con precisión al siguiente punto de aterrizaje mientras estás en pleno salto, señaló Momo pensativo. Exactamente. Tiene que calcular tanto la ubicación como la distancia de su siguiente paso y asegurarse de que sus uvas caigan en el lugar perfecto, añadió Kaminari. Y luego, al saltar, tiene que ajustar su equilibrio para no pasarse de largo ni resbalar. Sobre todo en un entorno tan complejo como este. El hecho de que sea capaz de seguir adelante sin dudarlo es realmente impresionante, continuó Momo, con un dejo de admiración en su tono. Por primera vez, el grupo comenzó a ver a Mineta con otros ojos. Cuesta creerlo, pero el coeficiente intelectual de Mineta-san podría ser realmente alto, concluyó Momo, sorprendiéndose incluso a sí misma con su análisis. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Las palabras de Momo dejaron a todos en silencio. Tenía razón. ¿Cómo podía alguien admitido en la mejor academia de héroes de Japón ser realmente inútil? Mientras tanto, la ronda del segundo grupo continuaba en la pantalla grande. Como era de esperar, los que más dificultades tuvieron fueron Kirishima y Koda. Sus actuaciones no eran muy diferentes a las de alguien sin un don. En este contexto, eran prácticamente sin don. Koda estaba un poco mejor. Si hubiera tenido un animal que pudiera correr, tal vez le habría ayudado. Pero Kirishima, su don, endurecimiento, no le sirvió de nada. De hecho, solo empeoró las cosas, ya que lo ralentizó. Viendo las dificultades de Kirishima, apuesto a que Tetsutetsu está en la misma situación, ¿verdad? Zero soltó una risita, desviando la mirada hacia la transmisión de Tetsutetsu. Pero para su sorpresa, la velocidad de Tetsutetsu no parecía lenta en absoluto. Espera, ¿qué pasa con su velocidad al correr? En la pantalla, Tetsutetsu se movía con agilidad entre obstáculos industriales, saltando tuberías y estructuras como un atleta profesional. Sus movimientos eran fluidos y precisos, casi como si hubiera recibido entrenamiento profesional. Parece que Tetsutetsu aprendió algunos trucos de alguien, comentó Kaminari con calma, sin mostrarse sorprendido. La agilidad de Tetsutetsu no sorprendió a Kaminari en lo más mínimo. Al fin y al cabo, alguien que se hubiera entrenado en técnicas como el afeitado tendría, naturalmente, músculos de las piernas más fuertes que la mayoría. Pero la forma en que Tetsutetsu sorteaba los obstáculos, sus movimientos fluidos y casi militares, hizo que Kaminari pensara que había practicado algo más que artes marciales.
Además del judo y los 6 estilos, tal vez también haya estado practicando algo como ejercicios militares, reflexionó Kaminari en voz baja. En ese preciso instante, Tetsutetsu desapareció de la pantalla. Al cambiar de ángulo la cámara, reapareció en otra sección del campo. Esta vez, se encontraba de pie sobre un gran tubo de acero, varios metros más adelante de su posición anterior. ¡Guau! Los alumnos de la clase 1 estallaron en estado de shock. Incluso los ojos de Bakugo se abrieron de par en par mientras miraba la pantalla. ¿Qué fue eso? ¿Teletransportación? Preguntó Tokoyami con un tono bajo e incrédulo. ¿Tetsutetsu tiene un segundo don? Exclamó Kyoka con incredulidad. Nunca había oído hablar de eso, dijo Momo, igualmente asombrada. ¿Podría ser un despertar reciente de un don? Eso es increíblemente raro ese movimiento, Bakugo gruñó entre dientes, apretando los puños. Ese bastardo usó este mismo truco para esquivar mi impacto de obús. Debería haberlo sabido. El resto de la clase, sin embargo, seguía sumido en especulaciones. Kaminari, por su parte, no tenía intención de dar explicaciones. Al fin y al cabo, los 6 estilos eran algo que había compartido exclusivamente con Tetsutetsu. Para Kaminari, los 6 estilos eran un regalo personal para su amigo íntimo, una técnica que Tetsutetsu había adquirido a través de su colaboración. ¿Qué dices? ¿Crees que es egoísta por guardárselo para sí mismo? A Kaminari no le importaba. No era su responsabilidad hacer de mentor para toda la clase. El hecho de que supiera algo no significaba que estuviera obligado a enseñárselo a todos. Por eso, aparte de Tetsutetsu, Kyoka, Momo y unos pocos elegidos, Kaminari nunca había compartido sus ideas con nadie más. La amistad y la camaradería eran dos cosas muy diferentes. Al otro lado del campo, Olmig también observaba la técnica de Tetsutetsu con gran interés. Para la mayoría, el afeitado de Tetsutetsu pareció teletransportación. Pero para Olmig, no fue más rápido que cámara lenta. Podía ver con claridad cada detalle de los movimientos del chico. Golpeas el suelo repetidamente en una fracción de segundo, acumulando la fuerza suficiente para impulsarte hacia adelante con un impulso explosivo. ¡Qué técnica tan ingeniosa!, murmuró Olmig para sí mismo, genuinamente impresionado. Aunque semejante maniobra era un juego de niños para alguien del calibre de Olmig, no podía negar su potencial. Aunque Tetsutetsu usa su don para controlar el retroceso, teóricamente, cualquiera con suficiente entrenamiento físico podría realizar este movimiento. Esto no es una peculiaridad. Es una habilidad que se puede enseñar y aprender. Olmig se acarició la barbilla pensativo. La idea de que una técnica como el afeitado se generalizara lo dejaba con sentimientos encontrados. Una habilidad que podría rivalizar con los dones simplemente mediante un entrenamiento físico riguroso, si esto se hiciera público, podría causar el caos. Claro, dominar esa habilidad no sería fácil, pero con suficientes personas intentándolo, algunos seguramente lo lograrían. El impacto social potencial era preocupante. Esto me está dando dolor de cabeza, suspiró Olmig, poniendo las manos en sus caderas mientras seguía observando a Tetsutetsu correr hacia la línea de meta. ¿Es que los niños de hoy son diferentes? En mi época escolar, no había tantos monstruos por ahí. Sus pensamientos se desviaron brevemente hacia Kaminari y Todoroki, dos estudiantes cuyo poder rivalizaba incluso con el de los héroes profesionales de segunda categoría. Su potencial destructivo estaba a la par con el de los héroes de élite, y ni siquiera se habían graduado todavía. Bueno, tendré que hablar de esto con Aizawa más tarde. Si es necesario, lo comentaremos con el director. Sin que Tetsutetsu lo supiera, acababa de ser añadido a la lista de estudiantes a los que Olmig debía vigilar. Junto con Kaminari, ahora estaba bajo observación especial. Si Tetsutetsu supiera esto, probablemente se sentiría orgulloso en lugar de preocupado. Poco después, se finalizaron los resultados del segundo grupo. Primer puesto, Minoru Mineta. ¿Sorprendidos? Todos los demás también. Segundo puesto, Tetsutetsu. A pesar de dominar el afeitado, no podía usarlo indefinidamente y finalmente tuvo que recurrir a la carrera normal. Aún así, estuvo a punto de alcanzar a Mineta, que había estado rebotando sin parar sobre sus uvas. Tercer puesto, Shoji Meso. Su habilidad para planear le dio una ventaja, pero su velocidad no fue suficiente para asegurar una mejor posición. Cuarto puesto, Eijiro Kirishima. No quedó último, lo que demuestra su destreza atlética y determinación. Quinto puesto, Koji Koda. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo mantenerse al día sin un don adecuado para la movilidad.
Cuando se anunciaron las clasificaciones, Mineta se convirtió instantáneamente en el centro de atención. Su rostro se iluminó de orgullo mientras disfrutaba de ese raro momento de reconocimiento. Mineta, apodado el chico de la uva, estaba encantado de que las chicas de la clase hablaran de él. Por un instante, sintió que flotaba. ¿Sí? El trabajo de héroe realmente atrae a las chicas. Estoy tan cerca de hacer realidad mi sueño. Pensó extasiado. Vete al infierno, pervertido. Kyoka, con sus oídos tan agudos como siempre, frunció el ceño con disgusto al escuchar el monólogo de Mineta. Ah, dulce victoria. Continuó Mineta, completamente ajeno a la reacción de Kyoka. Al verlo absorto en sus fantasías, Kaminari y los demás solo pudieron negar con la cabeza con exasperación. Sí, inútil, suspiró Kaminari. La voz de All Might resonó en el campo de entrenamiento, llamando al tercer grupo de concursantes a tomar sus posiciones. Kaminari arqueó una ceja, apartándose el flequillo rubio mientras se ponía de pie. Intercambió un rápido saludo con Kyoka y los demás antes de entrar al campo junto a Todoroki, Bakugo, Tokoyami y Aoyama. Depende de ti, Kaminari. No te preocupes, yo me encargo. Respondió con una sonrisa. Bofetada. Él y Tetsu se chocaron las manos, demostrando así su camaradería, antes de que Kaminari se marchara hacia su punto de partida. El tercer grupo de la competición estaba a punto de comenzar. Esta vez, ganaré. Murmuró Bakugo, mirando a Kaminari y Todoroki mientras caminaban delante de él. Sus ojos carmesí ardían de determinación mientras apretaba los puños. Comparado con el Bakugo de la línea temporal original, esta versión de él cargaba con una responsabilidad mucho mayor. En esta vida, Todoroki no era el único que lo superaba en clase. No solo Kaminari y Todoroki lo superaban, sino que incluso Midoriya, a quien antes consideraba más débil, lo había alcanzado más rápido de lo esperado. Si a esto le sumamos a Tokoyami, que siempre había sido constante, y a Tetsu, que había mejorado rápidamente, la frustración de Bakugo había llegado a su límite. Cuando solicitó ingresar a la UA por primera vez, estaba decidido a convertirse en el más fuerte y el héroe número 1. Pero ahora, ni siquiera estaba seguro de poder aspirar a un puesto entre los 3 primeros de la clase 1A. Al otro lado de la arena, Kaminari había elegido su punto de partida. Un pilar de acero que se alzaba imponente sobre el campo de entrenamiento industrial. No le había dado mucha importancia al lugar, ya que el punto de rescate de All Might era diferente en cada ronda. Aún así, de pie sobre el pilar, Kaminari tenía una vista perfecta de todo el campo deportivo y, vaya, no importa cuántas veces vea esto, no puedo evitar asombrarme con los recursos de la UA. Kaminari dejó escapar un silbido bajo, con la voz llena de genuina admiración. Esto no es solo una escuela secundaria. Es una organización de capacitación enorme y de vanguardia. Mientras se estiraba y calentaba, Kaminari comenzó a pensar en su estrategia. ¿Debería usar directamente su modo velocidad divina? ¿O tal vez su modo alto voltaje desde el principio? Aunque, pensándolo bien, esta podría ser una buena oportunidad para practicar su serie Arena de Hierro. En realidad, Kaminari no consideraba la serie Arena de Hierro como un golpe final o movimiento definitivo. Para él, era más bien un acto de apertura o una capa defensiva. En los escenarios de batalla que él imaginaba, la serie Arena de Hierro era la primera línea de defensa, una barrera inicial que el enemigo tendría que atravesar antes de poder desatar todo su poder. Dado que se supone que es mi primera línea de defensa, debería usarla más a menudo para perfeccionarla, pensó, asintiendo para sí mismo. Una vez tomada su decisión, Kaminari cerró los ojos y comenzó a regular su respiración. Tercer partido, comienza. Auge. En el instante en que la voz de All Might resonó, se produjo una explosión ensordecedora. Todos en la plataforma de observación voltearon la cabeza mientras la cámara enfocaba a Bakugo Katsuki, quien se había impulsado por los aires con sus explosiones. Fuego y humo se elevaban tras él mientras surcaba el campo. El ganador soy yo. Gritó Bakugo con confianza, con la voz rebosante de su habitual carisma ardiente. Wash. En otra pantalla, se veía a Todoroki deslizándose por un camino de hielo que había creado bajo sus pies, avanzando con paso firme hacia All Might. Si bien no podía volar como Bakugo, su camino de hielo eliminaba rápidamente los obstáculos que se interponían en su camino. Borrar. Un repentino destello de luz captó la atención de todos. La cámara enfocó a Aoyama, quien avanzaba a toda velocidad disparando su láser naval hacia atrás. Adoptó una pose dramática mientras cruzaba la arena a toda velocidad, con una expresión de excesiva satisfacción. ¿Vieron eso?, exclamó Aoyama con voz llena de entusiasmo. Mírenme. Miren qué brillante soy. Sonido metálico.
se escuchó un estruendoso choque metálico, seguido inmediatamente por el grito de pánico de Aoyama. Los espectadores gimieron al unísono cuando la cámara mostró a Aoyama, ahora pegado a un gran tubo de acero. Su postura no había cambiado en absoluto, dándole la apariencia de un extraño póster humanoide adherido al metal. ¿En serio?, murmuró Kyoka con incredulidad. Estaba tan ocupado presumiendo que no se dio cuenta de la tubería que tenía detrás, dijo Momo, sacudiendo la cabeza. Bueno, al menos su láser es potente, comentó Asui con ligereza, señalando la holladura que Aoyama había dejado en la tubería. Con Aoyama prácticamente fuera de la contienda, los demás centraron su atención en Tokoyami y Kaminari. La actuación de Tokoyami no fue nada extraordinaria. Al no haber desarrollado aún la habilidad de volar con Dark Shadow, solo podía confiar en su agilidad natural para desplazarse con destreza por el paisaje industrial. Oye, mira a Kaminari, gritó Zero de repente. ¿Qué es eso? ¿Eso es una nube negra?, murmuró alguien. La cámara cambió a la perspectiva de Kaminari, pero la pantalla estaba tan oscura que era difícil distinguir algo. ¿Qué estará tramando ahora?, se preguntó Tetsu en voz alta, con la confusión evidente en su tono. Espera, haz zoom. A medida que la cámara hacía zoom, todos pudieron ver finalmente dónde estaba Kaminari. Flotaba sobre el campo en lo que parecía ser una elegante plataforma negra. ¿Eso es una patineta? Asui ladeó la cabeza, con expresión de desconcierto. No, es demasiado grande. Parece más bien una tabla de surf, corrigió Uraraka, inclinándose hacia adelante para ver mejor. En efecto, Kaminari estaba de pie sobre lo que parecía una tabla de surf negra y aerodinámica. Mantenía el equilibrio con una postura de surf relajada, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante mientras se deslizaba por el aire. Para darle un toque dramático, se había rodeado de un anillo giratorio de arena de hierro que lo orbitaba como un anillo planetario. La intención de Kaminari era clara. No se trataba solo de ganar, sino de lucir bien. Como era de esperar en una zona industrial, murmuró para sí mismo, mientras observaba el entorno. Aquí hay mucha más arena de hierro que en los bosques de Aokigahara. Desde una perspectiva más elevada, la escena era impactante. Las explosiones de fuego de Bakugo iluminaban una sección del campo, mientras que el terreno helado de Todoroki se extendía por otra. Kaminari, con su estética oscura y tormentosa, destacaba como una presencia amenazante. ¿Son esas partículas de arena de hierro? All-Might entrecerró los ojos al observar el anillo giratorio alrededor de Kaminari, captando cada detalle como una cámara de alta definición. ¿Pero cómo los controla?, se preguntó All-Might en voz alta. ¿O, acaso ha despertado un segundo don? Los pensamientos de All-Might reflejaban las especulaciones previas de Momo sobre Tetsu, pero aún así la situación le parecía increíble. En este mundo, si bien la comprensión del despertar de los dones no es perfecta, las reglas básicas están bien establecidas. La mayoría de las personas despiertan sus dones antes de los 4 años, y ciertamente no más tarde de los 6. ¿Que Kaminari de repente despertara algo nuevo ahora? Eso era, cuanto menos, extraño. Pero si no fue un despertar, ¿qué podría ser? Kaminari. All-Might frunció el ceño al pensar en aquel joven electrizante. Cuanto más reflexionaba, más curioso y desconcertado se sentía. Kaminari era un enigma que no lograba descifrar. Mientras tanto, Kaminari no prestaba atención a All-Might ni a nadie más. Incluso si pudiera adivinar lo que los demás pensaban, no le importaría. Para él, la serie Arena de Hierro era como los 6 estilos. Una habilidad secreta. El concepto de combinar meditación y manipulación de corriente eléctrica para controlar el magnetismo era algo que Kaminari planeaba mantener en secreto. No era el único usuario de un don de rayo en el mundo. Si bien sus habilidades eran únicas en algunos aspectos, los principios básicos eran los mismos que los de otros dones basados en la electricidad. Si alguien como ese villano con poderes eléctricos se enterara de su técnica durante el ataque a la USG, podrían replicarla. ¿Y quién dice que no la usarían contra él en el futuro? En definitiva, la cuestión era sencilla. ¿Por qué iba a compartir este método con alguien? Kaminari no tenía ningún deseo de ser un maestro benevolente que repartiera técnicas gratis. No estaba obligado a darles a los demás las herramientas para competir con él. La primera persona en terminar la carrera llegó poco después al lugar designado. Bakugo Katsuki. Pero a pesar de haber terminado primero, el rostro de Bakugo reflejaba más frustración que triunfo. Sus ojos estaban fijos en Kaminari mientras éste se acercaba sobre su arena de hierro flotante. Él se ha vuelto aún más fuerte, las manos de Bakugo temblaban mientras los recuerdos de la semana pasada inundaban su mente. ¿Qué demonios he estado haciendo estos últimos 7 días? Peluquería,
probarse vaqueros, patrullar. Maldita sea. El arrepentimiento y la rabia se arremolinaban en su pecho. Si pudiera volver atrás, jamás habría elegido Besgeanist para su experiencia laboral. Jamás. Ahora resultaba dolorosamente evidente. El enfoque pulido y profesional de Besgeanist no era compatible con la naturaleza explosiva de Bakugo. Con una ráfaga de viento, Kaminari descendió con gracia sobre su placa de hierro voladora. Justo cuando estaba a punto de tocar el suelo, la placa se desintegró en arena de hierro, que se arremolinó tras él como una tormenta sombría. Curiosamente, incluso después de aterrizar, Kaminari mantuvo los ojos cerrados. Permaneció en silencio frente a All Might y Bakugo, como absorto en sus pensamientos. Instantes después, Todoroki llegó por un camino de hielo reluciente. Tokoyami lo siguió poco después, con una expresión tan tranquila y reservada como siempre. Por último, estaba Aoyama, impulsándose obstinadamente hacia adelante con su láser naval. La persistencia de Aoyama era, admirable, aunque un tanto cómica. Su brillante capa estaba hecha jirones y su uniforme cubierto de tierra y rasguños por innumerables caídas. Pero por más que tropezara, se negaba a caminar sobre dos piernas como una persona normal. Mientras tanto, Kaminari estaba absorto en sus pensamientos, ajeno a los demás que lo rodeaban. ¿Qué hago con esta arena de hierro?, se preguntó. La dejo aquí. Parece un desperdicio. Entonces, sucedió algo extraordinario. En el centro de la plataforma donde se encontraban Kaminari, All Might y Bakugo, arena de hierro comenzó a elevarse desde los alrededores. Partículas negras flotaban en el aire, provenientes del suelo, de las grietas en las tuberías e incluso de las propias estructuras de acero. La arena de hierro arremolinada se unió formando una masa enorme, que se movía con una inteligencia casi consciente. ¿Qué está haciendo ahora?, murmuró All Might, entrecerrando los ojos al ver la escena. Incluso el ceño fruncido habitual de Bakugo dio paso a una expresión de incredulidad con los ojos muy abiertos mientras la masa negra seguía creciendo. Era evidente que Kaminari no solo estaba experimentando. Estaba a punto de hacer algo dramático. En realidad, Kaminari tenía un plan travieso en mente. Quería dejar huella en la Universidad de Arizona, crear algo inolvidable. No estaba allí solo para competir. Quería forjar una leyenda. Vale, quizás esto sea un poco exagerado, admitió para sí mismo. Pero bueno, si voy a hacerlo, mejor hacerlo a lo grande. Y así, con una concentración inquebrantable, continuó dando forma a la arena de hierro. En la plataforma de observación, el resto de la clase 1 observaba en un silencio atónito. Tetsu, Kirishima, Momo, Kyoka, todos ellos se quedaron sin palabras cuando la masa arremolinada comenzó a tomar forma. 2 minutos después, cuando la obra de Kaminari estuvo completa, todo el estadio quedó en estado de shock. En el centro del campo deportivo y se alzaba una imponente escultura de 10 metros de altura, hecha completamente de arena de hierro. La escultura era una réplica exacta del propio Kaminari, ataviado con su armadura de combate y en una pose heroica. La figura de hierro negro se alzaba imponente sobre el paisaje industrial, contemplando el edificio de enseñanza de la UA como un guardián silencioso. Desde la perspectiva de las cámaras satelitales, la escena era surrealista. La enorme figura oscura destacaba nítidamente contra el denso entorno industrial, y su sombra se extendía ominosamente por el campo. Un silencio se apoderó del campo y de la plataforma de observación. Ya fuera Todoroki, Bakugo o el resto de la clase, todos miraban la escultura con la boca abierta. Finalmente, fue All Might quien rompió el silencio, con la voz temblorosa. Kaminari, ¿qué estás haciendo? Kaminari abrió lentamente sus ojos dorados y se giró para mirar a All Might. Sin rastro de vergüenza, señaló la escultura y sonrió. Pensé que el paisaje de aquí era demasiado aburrido, así que decidí hacer algo de arte para la escuela. Al mismo tiempo, probé mi nuevo don, control de hierro. ¿Arte? El rostro de All Might se contrajo mientras intentaba procesar lo absurdo de lo que acababa de escuchar. No, espera, ¿qué acabas de decir?, tartamudeó. ¿Nuevo don? Kaminari asintió con seguridad. Sí, desperté la habilidad de controlar la arena de hierro hace 5 días. Aunque todavía me cuesta un poco. Tengo que cerrar los ojos y concentrarme para usarla correctamente. Volvió a sonreír, con una expresión tranquila y serena. Sí, ese era su plan desde el principio. Hacer pasar la serie arena de hierro por un don recién despertado. Nuevas peculiaridades. Nuevas peculiaridades. Nuevas peculiaridades. La declaración de Kaminari no solo la oyeron Bakugo, Todoroki y los demás que estaban cerca, sino que resonó por todo el campo deportivo.
Incluso quienes observaban desde la tribuna, con la mirada fija en la gran pantalla, quedaron atónitos y en silencio. Por un breve instante, todos tuvieron la misma reacción. Se quedaron paralizados por la conmoción, la confusión y la incredulidad. ¿Es cierto? A pesar de algunas sospechas previas, Olmig no pudo creerlo del todo hasta que Kaminari lo admitió él mismo. Mientras tanto, en el despacho del director, en lo alto del edificio principal de enseñanza del Instituto UA, el director Nesu soltó una carcajada al ver cómo se desarrollaba la escena en la pantalla de su ordenador. Ridículo. Este chico realmente cree que Olmig y los demás no tienen ni idea. Nesu tenía una memoria prodigiosa, potenciada por su don, altas especificaciones, que le otorgaba una inteligencia sin igual. Recordaba vívidamente cómo Kaminari había manipulado el acero mediante efectos electromagnéticos durante el examen de ingreso. En aquel entonces, Kaminari ya había demostrado su capacidad para convertir el hierro en un arma creando un proyectil temporal. Para Nesu era evidente que las habilidades de Kaminari habían progresado significativamente desde entonces. No solo había perfeccionado su don para generar campos magnéticos, sino que también había llevado sus aplicaciones a niveles de genialidad. La mayoría de la gente no prestaría mucha atención a la mecánica de su don. Tal vez se asombrarían en el momento, solo para olvidarlo unos días después. Pero Nesu no era como la mayoría. Incluso los detalles más pequeños de años atrás podían recordarse al instante si él quería. Al observar a Kaminari manipular la arena de hierro, le quedó claro de inmediato. No se trataba de un nuevo don. Era un perfeccionamiento de técnicas en las que Kaminari ya había estado trabajando. ¿Pero por qué afirmar que es un nuevo don? Lo que más desconcertaba a Nesu era la motivación de Kaminari. No era fácil adivinarla, ya que a menudo provenían de ambiciones o deseos personales. ¿Se trata simplemente de la necesidad de un joven de presumir y llamar la atención? Tras un momento de reflexión, Nesu se decantó por este razonamiento. Le pareció la explicación más lógica. Al fin y al cabo, Kaminari era un genio de 15 años, un chico que ya se había convertido en una figura pública. Su confianza, y quizás una ligera tendencia a exagerar, no resultaba sorprendente dada su edad y sus circunstancias. Este pensamiento me trajo a la memoria la audacia de Kaminari durante el Festival Deportivo de Héroes, cuando proclamó la victoria con una confianza inquebrantable ante 120.000 espectadores. Recuerden mi nombre, y recuerden cómo me veía cuando reclamé la corona. Soy Kaminari Denki. Nesu también recordó la intrépida provocación de Kaminari durante la batalla de caballería. ¿Crees que me estás atacando? Lamento decepcionarte, soy yo quien los está desafiando a todos. Sonriendo al recordar esos momentos, Nesu sintió que su suposición anterior probablemente era correcta. Parece que la juventud está haciendo de las suyas aquí, murmuró Nesu. Pero aún así no debería subestimar la inteligencia de los adultos. Bueno, de la mayoría de los adultos. Su mirada volvió a posarse en la pantalla, donde Olmig permanecía paralizado por la incredulidad. Nesu no pudo evitar añadir. Aunque, para ser justos, Olmig rara vez usaba su cerebro para resolver problemas en el pasado. Tras ese comentario, Nesu metió la mano en el cajón de su escritorio, sacó unos auriculares Bluetooth y murmuró para sí mismo. Supongo que es hora de intervenir. No podemos dejar que Kaminari piense que ha engañado a todo el mundo, especialmente a sus profesores. De vuelta en el campo deportivo los alumnos de la clase 1, aún asimilaban lo que acababan de escuchar. Murmullos de asombro recorrieron el grupo mientras intentaban comprender la afirmación de Kaminari. Pero en medio del alboroto, la expresión de Olmig cambió. Su sorpresa inicial dio paso a una firme determinación mientras daba un paso al frente. Su voz, ahora teñida de urgencia, resonó. Disparates. ¿Qué quieres decir con nuevas peculiaridades? ¿Acaso crees que me olvidé de ti durante el examen de ingreso? Todo esto, la arena de hierro, es claramente una extensión de tus habilidades electromagnéticas. Es lo mismo que cuando trabajaste con Tetsu para destruir el Zero Pointer. La sonrisa de Kaminari se congeló. No esperaba que Olmig atara cabos tan rápido. Por un instante, su confianza flaqueó y tartamudeó. ¿Tú viste eso entonces? ¿Eh? Olmig frunció el ceño, confundido. No estaba acostumbrado a ver a Kaminari tan nervioso. La habitual bravuconería del chico parecía desmoronarse bajo su atenta mirada. ¿Está entrando en pánico porque lo llamé? ¿Me pasé de la raya? Se preguntó Olmig, dudando de repente de su tono. Preocupado por si hubiera intimidado a Kaminari, Olmig suavizó su expresión y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Claro que lo vi. Cuando tú y Tetsu derrotaron a ese Zero Pointer, los animé junto con los demás profesores.
Un momento, los otros profesores. Los ojos de Kaminari se abrieron de par en par por la sorpresa, y su compostura se desmoronó por completo. Sí, respondió Olmig, inclinando ligeramente la cabeza. El director, Aizawa, Minig, Cementos, Vlad éramos unos 7 u 8 allí. Por un instante, Kaminari guardó silencio. Su rostro se tensó y dejó escapar un largo y cansado suspiro mientras contemplaba la enorme escultura de hierro que acababa de crear. Así que, lo han sabido desde el principio, murmuró, con la voz teñida de resignación. ¿Eh? Olmig parpadeó, confundido por la reacción de Kaminari. Estaba a punto de insistir cuando la voz de Nesu llegó a través de su auricular. Olmig, basta de preguntas. No admitirá nada delante de todos, por mucho que lo presiones. Mejor haz que desmantele la escultura inmediatamente. El tono de Nesu se tornó firme al añadir. Algo tan grande y egocéntrico no tiene cabida en los terrenos de la UA. Ni siquiera tú, el símbolo de la paz, has tenido jamás una estatua aquí. Olmig asintió levemente antes de volverse hacia Kaminari. Joven Kaminari, dijo con voz firme pero amable, por favor, retira esta escultura. La escuela no permite monumentos personales como este. Antes de que Kaminari pudiera responder, la voz de Nesu volvió a oírse a través del auricular, esta vez con una adición inesperada. Sin embargo, hágale saber que si quiere crear una obra de arte en el campo deportivo la escuela se lo permitirá, siempre y cuando sea de menor escala y se ajuste a la estética industrial de la zona. Olmig dudó un momento, confundido por el repentino cambio de tono de Nesu, pero finalmente transmitió el mensaje. Aclarando su garganta, dijo. Además, la escuela permitirá obras de arte de menor escala en el campo, pero deben estar en consonancia con el estilo de la zona. Así que, ténganlo en cuenta. Kaminari, sin dejar de contemplar la imponente escultura, dejó escapar otro suspiro. De acuerdo, lo entiendo, murmuró, preparándose ya para deshacer su creación. Si bien está prohibido crear esculturas que se asemejen a figuras humanas, otros diseños que no sean demasiado grandes, bueno, siempre y cuando califiquen como obras de arte, la escuela ha decidido permitir que permanezcan en este campo para las generaciones futuras. Veremos qué sucede. Ah, ¿de verdad? El ánimo de Kaminari mejoró al instante al oír esto, pero aún así alzó una ceja dorada con escepticismo en busca de confirmación. Sí, de verdad, afirmó Olmig asintiendo, aunque era evidente que no comprendía del todo el razonamiento del director. Pero las obras de arte que crees deben coincidir con el estilo del entorno. ¿Y la cantidad? Está limitada a una sola unidad. A medida que avanzaba la conversación, el interés de Kaminari crecía. Inicialmente, crear esta estatua había sido una decisión impulsiva, pero no había previsto que se convirtiera en algo significativo. ¿No es suficiente? ¿Cuántos piensas hacer? Olmig parpadeó sorprendido, claramente pillado desprevenido, mientras esperaba nuevas instrucciones del director. Aún no he decidido un número específico, pero siempre y cuando no sean humanoides, no sean demasiado grandes y se ajusten a la estética de este lugar, ¿no estaría bien tener más? Entonces, está bien hacer varios, ¿verdad? Kaminari repitió las condiciones anteriores de Olmig, y luego ofreció una sonrisa cortés al sugerirlo. Olmig dudó un instante antes de asentir con cautela. De acuerdo, está permitido. Gracias, Sensei. Kaminari expresó su gratitud con la debida cortesía, pero luego cerró los ojos, sumido en sus pensamientos. Al parecer, alguien de mayor rango en la jerarquía de héroes desea que esto suceda y está transmitiendo el mensaje a través de Olmig. Había notado que Olmig sentía levemente y escuchaba algo antes, y no le costó mucho deducir lo que sucedía. No darse cuenta de algo tan obvio habría sido una auténtica tontería. Pero, ¿por qué la escuela secundaria UA permitiría esto? ¿Y por qué invitarme a actuar durante la ceremonia de inauguración del festival deportivo? Ahora que lo pienso, esto empieza a resultarme extraño. Mientras tanto, en el despacho del director Nesu, la pequeña pero muy inteligente criatura permanecía sentada con calma, observando a Kaminari a través de una pantalla. Desde cierto punto de vista, esto es prometedor. Su creatividad e iniciativa podrían aportar algo valioso, reflexionó el director Nesu en voz alta, con un tono de preocupación. Pero, por otro lado, también es preocupante. Su desprecio por las normas demuestra que su percepción de los límites es peligrosamente laxa. Si no tiene cuidado, su naturaleza podría volverse indistinguible de la de un villano. La mirada penetrante de Nesu permaneció fija en la pantalla mientras continuaba. Necesitamos reforzar la conexión de Kaminari con el heroísmo, hacer que lo valore más profundamente.
Si logra tener a los héroes en mayor estima, esto ayudará a consolidar su reconocimiento y aprecio por la comunidad de héroes en su conjunto. La mirada del director se detuvo en Kaminari, cuyos ojos permanecían cerrados en actitud contemplativa, mientras sus pensamientos volvían a las discusiones de reuniones anteriores. Espero que todo lo que hemos hecho y seguiremos haciendo les guíe por el camino correcto. De vuelta en la pantalla, Kaminari se movió, o mejor dicho, la enorme figura que tenía delante comenzó a moverse. Partiendo de la cabeza de la estatua de hierro negro, la estructura comenzó a desmoronarse visiblemente, desintegrándose en corrientes de partículas negras flotantes parecidas a la arena. Uno de los arroyos más pequeños flotó hasta los pies de Kaminari, formando una placa de hierro plana que lo elevó suavemente en el aire. Bakugo y Todoroki intercambiaron una rápida mirada antes de volver a centrar su atención en Kaminari. No sabían qué tramaba, pero una extraña y familiar sensación de expectación se agitaba en su interior. «Este tipo está presumiendo otra vez», murmuró Bakugo, poniendo los ojos en blanco. Para ser justos, si bien Kaminari no hacía alarde de sus habilidades deliberadamente todo el tiempo, cuando lo hacía, siempre lo hacía a lo grande, convirtiéndolo en un espectáculo inolvidable. «El ambiente aquí es industrial», murmuró Kaminari para sí mismo, mientras observaba los equipos y las estructuras a su alrededor. «Con toda esta maquinaria y arquitectura, lo tengo». Flotando en el aire, cerró los ojos brevemente antes de abrirlos con clara determinación. Comenzó a manipular la arena de hierro con un propósito. «Aquí vamos». Desde las gradas, Kyoka ladeó ligeramente la cabeza, mirándolo. «Me pregunto qué estará tramando Kaminari esta vez». Momo, de pie a su lado, asintió pensativo. Normalmente evita llamar la atención. Pero cuando lo hace se asegura de dejar una huella imborrable. Kyoka sonrió con sorna. Sí, no le importan las pequeñas muestras de atención. Cuando Kaminari quiere presumir, lo hace a lo grande. De forma espectacular, dramática e imposible de ignorar. Cabe decir que Kyoka lo entendía bastante bien. «Espera, ¿eso es, imanes?» De repente, Tetsu señaló hacia la izquierda de Kaminari, a unos 10 metros de distancia, con la voz llena de sorpresa. Todos se giraron para mirar y observaron cómo las partículas se transformaban en formas familiares. «Esos son, pequeños magnetones. ¿No es ese un magnemite? Y hay un grupo de magnetones allí», exclamó Zero, señalando al cielo con el dedo. «Oye, creo que vi un Skirtle», gritó Uraraka emocionada. «Hay un Poliwag, y también un Poliwhirl», dijo Asui en voz baja, con los labios fruncidos mientras observaba la escena. «Y ese es un Vulpix. El que está al lado, es un Ninetales. Guau, mira al Charizard. Incluso está escupiendo fuego». Kirishima soltó una carcajada repentina y señaló a un mono de fuego negro que flotaba en el aire. «Oye, no se parece muchísimo a Bakugo». «¿Estás muerto si Bakugo te oye?», murmuró Midoriya entre dientes, conteniendo la risa. Tal y como todos decían, cientos de figuras negras de Pokémon flotaban ahora en el aire alrededor de Kaminari, extendiéndose en un radio de 100 metros. «Mira, Kaminari se está moviendo», gritó Mineta. Efectivamente, no solo Kaminari, sino todas las figuras de Pokémon a su alrededor comenzaron a moverse. Una a una, las figuras comenzaron a descender, encontrando posiciones en el suelo o en diversas estructuras industriales. Por ejemplo, un grupo de magnetones se aferraba a un tubo de acero largo y grueso. Algunos se inclinaban hacia abajo, otros hacia arriba, con posturas dinámicas y realistas. Cerca de allí, un Charizard negro se alzaba sobre un edificio, con la boca abierta en un rugido silencioso, como si escupiera fuego. Su elegante cuerpo negro reflejaba la luz del sol, emitiendo un tenue brillo blanco. Cuando Kaminari finalmente regresó flotando junto a Olmig, todo el campo de deportes se había transformado. Tú convertiste este lugar en un parque temático de Pokémon», balbuceó Olmig, mirando a su alrededor con asombro ante la impresionante exhibición. «No», corrigió Kaminari con un tono tranquilo pero firme. «Creo que es más apropiado llamarlas arte». Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.